fue anunciado, recibimos a Alfonso Lerete, integrante del directorio de AFE, en representación de la oposición del Partido Nacional. Le damos la bienvenida. Gracias por venir. Buen día. Buen día para ti, la teleaudiencia, y un gusto y a la orden. Yo decía en la venta de la entrevista que mañana va a ser un día importante. Sí. Mañana va a ser un día de esos que, se juega buena parte de la posibilidad de financiar una de las obras de infraestructura más importantes que va a desarrollar el país, ya no el gobierno, en los próximos años. En el proceso previo, ¿cómo fue en la interna del directorio de AFE? O sea, ¿cuánto ustedes desde la oposición tuvieron posibilidad de acceder y de incidir en este programa? En lo que hace el directorio, muy poco. En lo que hace a todo el directorio, me refiero. Quizás el presidente, que ha participado, sí, de manera permanente casi en las conversaciones, y dos técnicos, en especial el gerente de infraestructura, el ingeniero León, que han participado de manera casi permanente. Pero el resto del directorio hemos recibido información casi en cuentagotas. Es decir, en este caso, este director recibe por primera vez en 2 años una invitación del ministro Víctor Rossi para participar mañana de lo que va a ser este lanzamiento. Antes nunca habíamos sido involucrados en este tema. Quiero que ser bien claro. Es más, hemos tenido que avanzar en algunos asuntos ante dificultades, como por ejemplo cuando se realizaron los cateos en Cien la Vía sin la autorización correspondiente para ingresar a predios, en este caso particulares. Es decir, hemos avanzado en algunos temas lamentablemente porque hemos tenido que controlar, pero cuando uno quiere recibir esa invitación para poder participar, allí hemos tenido alguna barrera. Nos han dicho por la confidencialidad que en su momento se tuvo que adoptar por parte de los principales actores en la materia. Por otro lado, que el gobierno en sí quería reservar este tema. Por otro lado, en función de que no estaba todavía concretado lo que era el acuerdo. En definitiva, por múltiples razones, pero nos habían dejado raleado en un principio. Ahora, ¿usted conoce la iniciativa que se va a presentar mañana? Es decir, conozco que mañana nos convocaron en el Radisson y a partir de allí se supone que se va a abrir la información de lo que va a ser el trazado de vía. O sea, por ejemplo, todo lo que salió publicado ayer en el diario El País. No. ¿Ustedes no lo conocen? ¿Se enteró por la prensa? Exacto. Es más, nosotros pedimos en el directorio, por escrito y verbalmente, que hubiera una exposición pública de los técnicos que participaron en el directorio de AFE. Y eso no aconteció. Si yo mañana voy a ir a informarme, es decir, oficialmente, porque extraoficialmente distintas fuentes que uno maneja en el ámbito tanto del Ministerio como de AFE nos han aportado cierta información que nos permite hoy manejar determinados datos de lo que mañana, suponemos, vamos a estar viendo. Y de lo que sabe o conoce, sí, por más que no sea oficial, sí, ¿qué es lo que más le genera que no le convence? A ver, esto es muy claro. Acá ya se avanzó un año. Acá el presidente Vázquez tomó la iniciativa de formar los grupos de trabajo en distintas áreas. La parte medioambiental, la parte laboral, logística, infraestructura, toda la parte financiera. Lo que nos corresponde a AFE, se ha generado un trabajo por parte de los técnicos, en este caso, reitero, nuestra representación allí está en el gerente de infraestructura, y sobre esa base se armó en sí un nuevo trazado. Un nuevo trazado donde hay 26 kilómetros de doble vía desde Montevideo hasta Progreso, donde los accesos al puerto de Montevideo nos han informado que si bien ya está laudado por dónde va a ingresar el tren, todavía hay determinados temas a definir, como por ejemplo lo que va a ser el viaducto, que seguramente comience en la Central Valle y vaya descendiendo hacia la vieja terminal, es decir, por superficie, por terreno, va a ingresar el tren al puerto de Montevideo. Luego lo que van a hacer los enterramientos de vía, que va a haber uno en Las Piedras, pero aparentemente podría llegar a haber otro aquí en Montevideo, porque el de Colón se retiró, es decir, allí se iba a enterrar la vía en trinchera y se retiró por un tema fundamentalmente económico y de movimiento de tierras, pero también en lo que hace a lo que es la faja de vía y, por ejemplo, en lo que son las expropiaciones. Es decir, hoy nosotros estamos en condición, porque esto sí lo estuve averiguando, de que a partir de las 9 de la mañana, integrantes de topografía, de la Dirección Nacional de Topografía, ya están trabajando en terreno. Es decir, están observando, están mirando lo que son los distintos predios para expropiar. Toda la semana van a estar trabajando. Lo que nosotros vamos a pedir en el directorio el miércoles que viene es que se involucre AFE, a la gerencia de inmuebles, que eso es fundamental, para poder hacer una valoración en conjunto. ¿No hay una estimación de cuántos terrenos habría que expropiar? Algo así como 200 terrenos, es decir, 200 expropiaciones, más que terrenos, 200 expropiaciones. Pero hay otro tema, Nicolás. Si bien hay un avance en lo que se puede concretar en la expropiación, en algunos sitios no se va a tener que expropiar. Es terreno ya estatal, del Estado, donde hubo invasión de particulares. Ejemplo, los asentamientos. ¿Cuántos hay a lo largo de la vía lugares donde hay asentamientos? Es decir, muy cerca acá del canal, por ejemplo. Es decir, hay lugares donde hay
asentamientos que allí se va a volver a ganar terreno por parte del Estado. Hay otros lugares donde inclusive hubo invasión de propiedad, es decir, en esos lugares se va a regularizar, en otros sí se va a generar el proceso de expropiación, donde allí se van a aplicar los mecanismos previstos, ¿verdad? Claro. Una de las prioridades que tenía el Poder Ejecutivo era reducir la inversión. Se hablaba en un principio de unos 1.000 millones de dólares, ahora se habla de 800. ¿Cuánto esa reducción puede impactar en mayores dificultades para la población? A ver. Porque en aquellos lugares donde, por ejemplo, se iba a hacer enterramientos y no se hace, seguramente se había pensado en hacer enterramientos era porque era lo mejor o lo más apropiado. Sí. Es decir, ¿cómo la gente, el ciudadano que vive cerca de una vía que va entre Montevideo y Paso de los Toros va a sentir la afectación de este nuevo escenario que vamos a tener en un par de años? Bien, lo que en un principio se manejó era bajar todo el índice de peligrosidad, fundamentalmente en los 26 kilómetros de doble vía, que es el área más poblada. Estamos hablando de Montevideo y Canelones, hasta la ciudad de Progreso. Allí lo que se piensa, entre otras cosas, no solamente es generar seguridad, generar también algún paso en desnivel, sino por sobre todas las cosas tratar de darle tranquilidad, fundamentalmente a los intendentes que lo plantearon, tanto Martínez en Montevideo como Orsi en Canelones, de que algunas localidades, algunas zonas no van a quedar partidas, como por ejemplo Las Piedras. Por eso allí se va a enterrar la vía. Allí había un gran temor de que quedara partida la ciudad canaria de Las Piedras en virtud del flujo de convoys que van a estar transitando por la vía. Allí, por tanto, se decidió que el enterramiento era la mejor solución. Va a quedar planteado de esa manera, son 600 metros, va a cubrir prácticamente desde la estación de Las Piedras 300 metros a la derecha hacia la izquierda, y sobre esa base se va a tratar de avanzar y no generar una distorsión en el tránsito. Claro, pero sus asesores, ¿qué le dicen? Por ejemplo, con relación a cómo va a cambiar el escenario. Ya no solamente hablamos del tránsito, de la posibilidad de que hoy uno se cruza con una vía, muchas veces en el área metropolitana, y la verdad, hay algunas que ni siquiera están del todo señalizadas porque el tránsito es muy esporádico, uno tiene que prestar cierta atención en el momento de cruzar, siempre, pero es muy raro que uno se cruce con un tren pasando por alguna zona de Montevideo. Ahora, es verdad que ese escenario va a cambiar. Sí. Entonces, desde la contaminación sonora, ¿cuánto se ha tomado en cuenta ustedes que no han podido participar del proceso? ¿Cuánto creen que se ha tomado en cuenta esa circunstancia para afectar lo menos posible a la población? Hay cantidad de temas que todavía están arriba de la mesa. Es más, nosotros le solicitamos a nuestro asesor, el arquitecto Miguel Baxi, que es especialista en transporte ferroviario, es más, fue a realizar un posgrado hace un mes a España, vinculado con este tema para estar preparado por si era consultado, porque nosotros siempre pusimos nuestro material humano y en materia de conocimiento a la orden del director. O sea, no los consultaban porque no quisieron. Exactamente, que no fue tenido en cuenta. Es decir, lo pusimos siempre, dijimos, está a la orden de nuestro asesor para cualquier tema. Es más, la semana anterior, hace 15 días, le pedimos que fuera a realizar un trabajo en terreno para observar parte de estos temas. Fundamentalmente en lo que hace también a la seguridad. Es decir, hoy siempre se critica lo que es la seguridad. Estamos hablando de las medidas básicas, la barrera, lo que es el oscilante con campanilla, es decir, todas las medidas que se aplican en un trazado ferroviario. Esas que van a tener que funcionar a la perfección, más otras que se puedan aplicar, fundamentalmente vallas para evitar ese cruce de peatones que muchas veces se toma como algo normal, pero en realidad no funciona de esa manera. Allí es donde se va a tratar de aplicar toda una batería que está arriba de la mesa. Eso queda bien claro. Es decir, ese tema, más los temas vinculados con la parte medioambiental, con la parte sonora, pero hay algo que obviamente también está arriba de la mesa, que es la vieja terminal, que siempre había generado cierta preocupación en cómo iba a quedar emplazada en lo que es este nuevo emprendimiento, que también está siendo parte de un